Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Al cierre del 2021, Colombia logró un histórico acuerdo en torno al aumento del salario mínimo que lo llevó a ubicarse este año en $1.000.000. Sin embargo, presiones inflacionarias, aumento de tarifas y precios debido a varios hechos mundiales e internos parecieran haber disminuido la capacidad de compra y el poder adquisitivo de los consumidores colombianos y haber causado una afectación a las empresas del país. Tras un primer trimestre después del aumento, vale la pena hacer un balance para establecer qué beneficios ha traído, cuál ha sido el impacto en el tamaño de las organizaciones, en la inversión de la gestión del talento y en los sistemas pensionales, entre otros aspectos. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien les da la bienvenida a este nuevo episodio de Economicast, en el que junto con Adriana González, CEO de Mercer para Andina, Centroamérica y el Caribe, trataremos de dar un panorama frente a este tema. Bienvenida, Adriana, ¿cómo está? Javier, un gusto saludarte y a todos los que están oyendo este podcast. Bueno, Adriana, comencemos. Quiero saber, luego de un primer trimestre en el que entró en vigor el salario mínimo en Colombia en $1.000.000, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Ustedes qué han visto, qué han encontrado frente a ese aumento que en su momento fue histórico? Bueno, Javier, como lo dices tú, fue histórico y tomó por sorpresa a la mayoría de las organizaciones. Nuestro trabajo es en el día a día acompañar a las organizaciones en la revisión de sus políticas salariales y de todas sus prácticas hacia la gestión del talento. Y una de las cosas que nos encontramos es que casi ninguna organización estaba esperando que existiera un incremento de salario mínimo y mínimo integral del tamaño que recibimos, y pues en sus presupuestos no estaban preparados para responder y tuvieron que hacer en un último minuto unas revisiones específicas frente a esos presupuestos que tenían para hacer incrementos en el primer trimestre de este año. Eso pues evidentemente nos puso a repensar a nosotros, digamos que como asesores de esas organizaciones, a revisar mucho la información. Para darte un dato, el año pasado, al final del año, cuando le preguntamos a las organizaciones en dónde se iban a mover más o menos su incremento, casi todas estaban alrededor del 4.5% y era básicamente lo que se tenía en presupuesto. Cuando llega este incremento de salario mínimo, pues primera sorpresa, no estábamos en presupuesto, pero segunda sorpresa, cuando tú incrementas en esos niveles que por obligatoriedad tienes que llevar al 10.7%, pues empiezas a tener un solapamiento con los salarios de las personas que supervisan ciertos cargos en la organización, y pues evidentemente esto ha generado una cantidad de revisiones. Y cuando vamos a preguntarle a las organizaciones qué están haciendo al respecto, pues muchas están revisando sus políticas salariales, pero adicionalmente casi todas o más de la mitad de las organizaciones que trabajan con nosotros están repensando sus estructuras organizacionales. Adriana, eso quiere decir básicamente que aunque el aumento salarial del mínimo fue positivo para ese tipo de personas que se ganan ese ingreso, no lo fue tanto para las personas que ganan salarios superiores, o me equivoco. Yo te diría que fue un incremento positivo en la medida que estas personas de salarios mínimos empiezan a tener una capacidad adquisitiva mucho mayor en un ambiente inflacionario importante. Sin embargo, cuando lo vemos en términos de la administración salarial, y más allá de que sea bueno o malo para las personas que están en niveles superiores, pues empieza a haber un impacto para administrar un poco las diferencias salariales por experiencia y por desarrollo de competencias en las estructuras organizacionales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo llevo a un salario mínimo a un incremento del 10.7%, y el superior de ese cargo, que no estaba en salario mínimo y que estaba proyectado a crecer en un 5%, pues lo crezco en un 6 o en un 7, en algunos casos por el tamaño, digamos, de esas bandas salariales que las organizaciones tienen, pues esta persona que reporta a su supervisor termina teniendo el mismo salario. Esto pues genera no solamente un impacto
digamos que emocional en las personas, sino que en las organizaciones una necesidad de repensar cómo estructurar esas bandas salariales de manera que puedas diferenciar y diferenciar cuando tienes equipos a cargo, diferenciar cuando tienes un número de años en un cargo particular a un desarrollo específico de competencias. Y el hecho de pensarlo en términos del salario mínimo y su supervisor también significa que si yo hago un aumento a esos supervisores, pues estoy tocando también a las personas que vienen por encima de ese supervisor. Para darte un dato, más o menos son 6 niveles organizacionales que terminan afectándose con este ajuste del salario mínimo, entendiendo que las organizaciones generalmente mueven de año a año entre el 4 y el 6% sus estructuras salariales. Adriana, ¿y esos cambios en la estructura que tú mencionas ha causado también impactos, digamos, en los beneficios de los trabajadores? Es decir, también están en riesgo algunos criterios, digamos, de beneficios para los empleados por cuenta de esta reestructuración de la que hablas. Sí, Javier, y cuando lo vemos, por ejemplo, en términos del costo laboral, hay muchas organizaciones que tienen una base de operarios importante en donde existen auxilios asociados al salario mínimo. Cuando este salario mínimo aumenta, muchas de las organizaciones no tenían o no incurrían en ciertos auxilios, pues porque generalmente estos auxilios son hasta el nivel de 2 millones de pesos. Cuando el salario mínimo aumenta, muchas de esa población que no tenía auxilios adicionales, como de, digamos, de uniformes, de transporte y demás, pues empiezan a incluirse dentro de los auxilios que son obligatorios y esto pues aumenta el costo laboral. Y adicionalmente, cuando hablamos de otro tipo de beneficios, pues de hecho muchas de las organizaciones también empiezan a ajustar alrededor de esos incrementos mínimos sus beneficios y también el número de compensaciones que dan por resultados. Es decir, que si a ti te aumenta el salario por un incremento mayor, generalmente las organizaciones cuando dan bonos no dan un monto, sino dan un número de salarios al año. Entonces, en el momento en que esos salarios te aumentan, pues ese número de salarios corresponde a una mayor cantidad. O sea, el efecto es por todos los lados. Y el efecto también se siente en el sistema pensional, en esos beneficios que se tienen por ley, o ustedes cómo han visto ese panorama en ese sentido. Bien interesante esa pregunta porque es además uno de los efectos ocultos que poco se discuten y es, primero, la pensión mínima se iguala al salario mínimo. Cuando tenemos un ajuste de salario mínimo, pues evidentemente las pensiones obligatorias que tenemos a cargo del Estado y de los fondos privados, pues tienen que igualar ese incremento. Sin embargo, las reservas actuariales que tienen tanto Colpensiones como los fondos privados se están proyectando con hipótesis actuariales un poco diferentes a ese aumento del 10%. Lo que significa es que cuando se reportan o se estiman las obligaciones que tienen estos fondos de pensiones hacia futuro en términos de reservas, generalmente esa hipótesis actuarial lo que toma es un promedio de las inflaciones de una serie de años anteriores y se ajustan con 1 o 1.5% adicional, pues para tener esos fondos guardados de reserva para poder responder con la obligación pensional. Y cuando te aumentan, digamos, el 10% y tu estimado de aumento de esas reservas era de un 6%, pues estás mostrando una pérdida actuarial. Eso implica que vamos a tener una brecha mucho mayor en los fondos que tenemos destinados para pagar las pensiones y entendiendo también que de la mitad de los pensionados que tenemos en Colombia, que son alrededor de unos 800.000 pensionados, pues estas personas son de salario mínimo, por tanto, pues ahí vamos a tener una brecha importante en esas reservas pensionales, tanto en el sector público como en el privado, en el sistema público como en el privado. Adriana, y digamos, las empresas tampoco estaban preparadas, digamos, a los efectos que ha tenido para el 2021 todo lo que está pasando alrededor del mundo por cuenta del conflicto entre Rusia y Ucrania, la crisis de contenedores y sumado a esto, pues digamos, el incremento salarial
histórico que, digamos, no se esperaba al mundo. Y frente a eso, digamos, quisiera saber si ya los empresarios tienen una posición frente al tema y, digamos, cuáles han sido principalmente esos factores que más se han reevaluado con todo este panorama. Que yo creo que el cuestionamiento de las organizaciones alrededor de cómo están funcionando y cómo son sostenibles en el tiempo, pues empezó, digamos que con la pandemia. Muchas de las cosas que nos pasaron con la pandemia aceleraron unas megatendencias que venían y que pues todo el mundo conversaba, pero que no eran tan como inmediatas, como por ejemplo la aceleración de la digitalización o los cambios de modelos de negocio también producto por esta digitalización que nos empezaban a cuestionar cómo organizábamos las compañías al interior de cada una de las familias de cargo, las estructuras organizacionales, cómo convivíamos entre las personas y la tecnología que estábamos implementando y cómo llevábamos a esas personas que teníamos hoy en día a tener las competencias que esa tecnología estaban requiriendo y adicionalmente estos nuevos modelos de negocio pues nos estaban pidiendo tener. Entonces las organizaciones vienen ya hace un tiempo revisando cómo atienden a sus mercados con sus cadenas de valor internas y con sus estructuras internas y preguntándose también no solamente cómo obtener eficiencia, sino cómo prepararse para esas tecnologías que vienen en el futuro, esos conocimientos críticos que tienen que desarrollar hacia futuro. Y esto pues implica empezar a repensar quiénes hacen, repensar esa flexibilidad que hay que tener alrededor de estructuras organizacionales, cargos y habilidades. Entonces ha surgido en la mayoría de estas organizaciones la tentación de empezar a hacer un mapeo de lo que hacen para llevar su valor al mercado y entender si eso lo deben hacer con personas, con tecnología, automatizando, compartiendo personas con esa parte automatizada de la tecnología para llegar mucho más rápido, pero adicionalmente cómo preparamos a esa fuerza laboral para esas cosas que se van a ir desarrollando en los próximos 2, 3 años y para lo cual no tenemos a las personas en el nivel adecuado de conocimiento. Muchas de las organizaciones están hoy más que nunca haciendo un tema de planeación de su fuerza laboral de futuro. Y esto tiene muchas implicaciones porque al final del día pues necesitamos hacer una actualización de conocimientos de la fuerza laboral actual, pero también tenemos que empezar a traer del mercado gente con conocimientos que quizás todavía no están produciendo resultados tangibles en las organizaciones. Estamos ya trayendo gente para que haga cosas que van a ser bastante buenas para el negocio y van a generar rentabilidad en 2 o 3 años. Y es ahí donde realmente las organizaciones ya no se toman una foto, sino ven un video hacia futuro de cómo van a responderle a los mercados y cómo van a responderle a las personas, teniendo en cuenta también que después de la pandemia, esta experiencia del empleado ha cambiado mucho y las personas pues no están dispuestas simplemente a quedarse haciendo cierta labor, sino que quieren un aprendizaje constante, quieren organizaciones que les permitan crecer en términos de conocimiento y en términos de habilidades. El mundo ya no es el mundo de la segunda revolución industrial en donde teníamos, digamos, jerarquías, cargos. Ahora los cargos se están abriendo por habilidades y hay habilidades que pueden estar en diferentes cargos a lo largo de la organización y que además con este nuevo mundo de flexibilidad en ciertos momentos que la organización los necesite y no estar durante todo el tiempo contratados y pues pueden digamos que variar en términos de proyectos, células de trabajo. Entonces, pues como para responderte, sí, el mundo cambió, estamos en un mundo mucho más volátil, mucho más disruptivo, pero lo que necesitamos es que las organizaciones se muevan al mismo ritmo y lo primero pues que tendríamos que hacer es pensar mucho más granularmente en esas habilidades que se necesitan para poder responder a los mercados y empezar a romper un poco la forma como veníamos trabajando tan jerárquica, tan llenas de estructuras que son tan rígidas y empezar a pensar en esas células de trabajo que permiten que las organizaciones sean más flexibles, más ágiles y con conceptos nuevos en donde la verdad es que vamos a tener que trabajar fuertemente en la normatividad laboral, pues porque finalmente la flexibilidad no termina definiéndose solamente como dónde trabajo, a qué horas trabajo, sino también en qué modalidad de contrato, si puedo trabajar medio tiempo o por algunas estacionalidades del negocio requeridas por todas las industrias.
Al final del día, estamos en un momento en que las organizaciones se están cuestionando la forma de funcionar hacia el futuro y pues realmente tienen que reevaluar todos sus procesos y todas sus estructuras que los han llevado a ser muy exitosos a hoy, pero que quizás no los van a soportar para ser sostenibles en el futuro. Adriana, me has hablado durante la entrevista de los 6 niveles de las estructuras salariales. ¿Podrías explicarme un poquito en qué consiste esta figura, este método? Sí, a ver, digamos que las estructuras organizacionales generalmente tienen, digamos, personal más operativo, tienen personal técnico, tienen personal profesional en diferentes niveles de desarrollo. Tú tienes profesionales junior y tienes profesionales senior, tienes un nivel de gerencia y tienes un nivel de dirección. Cuando mueves una de las capas de la compensación en los primeros niveles de esas estructuras organizacionales, eso inmediatamente genera una presión hacia arriba. Si yo a un operario le subo el sueldo y se lo subo por encima de su supervisor, pues tengo que ajustar a su supervisor y esto quizás, si las estructuras no son muy amplias, va a poner a ese supervisor muy cercano a un nivel de profesional senior o de coordinador o incluso en niveles más altos de la estructura, en niveles de gerencia media. De pronto en el nivel ejecutivo no es tan claro porque hay, digamos, un poco más de distancia, pero ese es el concepto de estructura organizacional asociado a la estructura salarial. Quiero también preguntarte, digamos, sobre cómo han sentido, digamos, cuál ha sido el impacto salarial para para los ejecutivos o los empleados de alto nivel, porque me da la impresión y lo estimo así, pareciera que el mayor impacto lo sufrieran los empleados que ganan después de 2 salarios mínimos, pero quiero saber, digamos, también si el impacto se alcanza a sentir más arriba en la pirámide. Realmente lo que están tratando de hacer las organizaciones es cumplir con la obligatoriedad del salario mínimo y el salario mínimo integral. En los niveles superiores en donde los ejecutivos, digamos que estaban mejor pagos y en donde no hay esa obligatoriedad, no habiendo presupuesto para cubrir los niveles más bajos de la organización, en algunos casos el incremento fue un poco por debajo, pero también esto depende del tipo de industria. Hay industrias que en este momento tienen necesidad de talento que es escaso y que necesitan pues garantizar que las personas no vayan a salir. En lo que nos está pasando actualmente es que pues hay mucha necesidad de talento en algunas industrias específicas, por ejemplo en la industria de energía, siempre hay mucho movimiento de talento porque hay poco talento en todos los niveles y pues en la medida en que nosotros no demos incrementos salariales adecuados, pues las personas van a tener opciones en otras organizaciones, entonces no es que se hayan visto afectados, pero evidentemente los porcentajes de incremento fueron menores a los que se ven en nivel profesional y en nivel, digamos, operativo. Vale, Adriana, ya como para ir finalizando este podcast, quiero preguntarle sobre qué deben hacer las organizaciones para soportar, digamos, este fenómeno, esta situación que se están presentando y, digamos, cuáles deben ser esas alternativas para repensar mejor sus estructuras. Lo primero que tengo que decir es que las estructuras salariales responden a estructuras organizacionales y las estructuras organizacionales responden a una estrategia de una organización, es la forma como la organización pues responde a las necesidades de sus mercados, cómo lleva sus productos, sus servicios y cómo maneja su cadena de valor. Y en la medida en que, digamos que la organización tiene claro ese costo de lo que necesita para llevar ese servicio al mercado, pues tiene que estimar cómo administra de mejor manera esa estructura salarial. Recordemos que en los PIGs de las organizaciones uno de los costos más importantes es el tema de compensación y beneficios. Entonces, las organizaciones para ser rentables tienen que entender muy bien qué tipo de estructura necesitan y cómo la tienen que apalancar, ya sea por salarios, por eficiencias o por automatización,
de manera que pues puedan mantener el valor que entregan a sus accionistas, pero también a sus mercados y a sus empleados. Mi recomendación siempre es que estas estructuras salariales tienen que estar constantemente revisadas. Las estructuras salariales no deben ser rígidas. Tenemos y venimos de tiempos de pensar que las estructuras salariales son, digamos que un marco de referencia, pero el marco de referencia tiene que ayudarle a la organización a atraer y retener el mejor talento. Y cuando hay contextos o coyunturas económicas, como en este caso, las organizaciones tienen que ir a revisar y definir cuál es la mejor forma de acuerdo a su filosofía para mantener a la mejor gente y poder responder tanto a la estructura organizacional como a la estrategia que se han planteado. Bueno, pues Adriana, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañero Julián Castiblanco, que nos acompañó desde la parte técnica. Muchas gracias por haber estado aquí y hablar sobre este tema tan interesante a modo de balance sobre después del primer trimestre del aumento salarial. Y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.